Maestro Quintanilla, para fortuna nuestra. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bien, ¿qué tema abordamos esta semana? Bueno, maestro, el fin de semana escuchando yo debates y me puse yo a estudiar sobre debates verdaderamente grandiosos. En 1934, dos personas de singular inteligencia, uno se llamaba George Orwell y otro se llamaba Henry Miller, tuvieron una gran discusión sobre el concepto de la libertad. Producto de esa discusión, Orwell escribió un ensayo que se llamó El vientre de la ballena. En ese vientre de la ballena, decía Orwell, están las personas escondidas bajo 5 capas de grasa, enormes 5 metros de grasa, donde viven satisfechos. Orwell decía que Miller estaba viviendo por su grandiosidad la plenitud de la irresponsabilidad. Y Miller decía, es usted inocente e ingenuo, y simplemente en cuestiones de política parece un hombre muy infantil. Orwell estaba viviendo la enorme decepción por la izquierda. Él estaba decepcionado de su trabajo como policía en la seguridad británica. Pero Orwell también estaba profundamente desencantado de la izquierda, tenía una enorme decepción. Él hablaba de lo destructivo de las ideas de la izquierda. Es como URSS para la Europa, la Unión Soviética para Europa era terrible, como Cuba para Latinoamérica, ¿sí? Son esos mismos dos conceptos. Al fin de cuentas, Miller era un hombre que tendía hacia la lucha, que buscaba las cosas. Con este desencanto que tenía por las izquierdas, Miller decía, lo que está buscando Orwell, eso lo da el arte. El placer por los detalles, la parte secreta que solamente dice la ficción. La política es un lugar cerrado. Y decía Miller, escuché algunas palabras de Gide, decía Miller, donde decía, la política se nutre de imaginación y muere de libertad descompuesta. Al fin de cuentas, estos dos seres debatieron y es un ensayo espléndido que se llama El vientre de la ballena, donde lo más importante es que dos seres de gran inteligencia y de autoridad moral se dan el lujo de discutir siendo profundamente respetuosos el uno por el otro. En ningún momento se insultaron, se pusieron adjetivos y decía, al fin de cuentas, Miller, que después influyó en Camus, Miller decía, estamos viviendo épocas peculiares donde el conflicto ya no cae en ideas productivas. Estamos cayendo el momento donde discutir es efímero. Orwell decía, estamos en el 37, decía él, y lo único que viene por el futuro es una época para Europa de dictaduras políticas que nadie está queriendo decir. Camus también debatió con muchas personas y Camus decía, la libertad divina a veces no soporta la obligación impuesta. Cuando algo te dice cómo tiene que ser, la libertad empieza a crujir y empieza a desarrollarse de una manera absolutamente equivocada. En ese momento... Camus es el de la autonomía del intelectual, ¿no? Exactamente. Él lucha por saber que esa autonomía se tiene que guardar y que si de repente estéticamente uno no decide hablar de política es porque son esos altos o esos avanzares que la misma profesión te va a dar. En la capacidad de debate ha sido algo fenomenal, exquisito, grandioso en lo que significa la palabra política. Ahora creo que estamos perdiendo mucho el tiempo y cayendo en el instante efímero elemental del panfleto o en el aburrimiento de un mitin político. O sea, creo que en ese sentido... Donde vas a oír, ¿no? Donde la política perdió su capacidad o está perdiendo su capacidad fundamental. A ver qué dice el gran líder. Exactamente. Yo voy en la política, es lo que yo digo, no solamente lo que yo escucho, porque lo que va a quedar en los otros son las argumentaciones persuasivas que tú lograste dejar, no las argumentaciones por convicción de que las cosas tienen que ser de determinada manera. El vientre de la ballena es un texto que debería la gente recurrir a ella. Hay un libro sobre imaginación que Ian McEwan plantea de una manera muy clara y siempre se está pensando la posición, no solamente del artista, sino la posición del ser humano. Después de esta enorme discusión que tuvieron Miller
y Orwell, donde Miller le decía, usted es iluso, la humanidad está dedicada, ya está acabada. Ideas de alguien que maneja excesos alcohólicos. ¿Sabe cómo acabó la discusión? ¿Cómo? Miller fue y sacó una chamarra vieja y le dijo, esta chamarra fue compañera mía en muchas luchas, llévesela a la guerra de España. Y se la puso este hombre en ese momento. El vientre de la ballena nos está comiendo. Lo leeré, mi querido maestro. Muchas gracias por su comentario. A usted, maestro. Y nos vamos en un instante, Mónica Garza, en el estudio. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.